Bienvenidos a la primera clase de superconductividad. En esta clase vamos a introducir un poco de la historia del fenómeno y vamos a desarrollar em, muchas herramientas que nos van a permitir entender el estado superconductor y analizar la fenomenología que lo caracteriza. Quiero comenzar con un par de citas para motivar el estudio de esta rama de la física. La primera dice que aunque los límites del universo se sigan burlando de los mejores esfuerzos de los físicos, encontraremos un amplio horizonte para nuestros esfuerzos en el estudio de los materiales a temperaturas extremadamente bajas. Esa es una cita de James Dewar, que fue uno de los pioneros de los estudios a bajas temperaturas. De hecho, los recipientes que se usan hoy en día para almacenar helio líquido y nitrógeno líquido y cualquier líquido cuyo punto de ebullición esté muy por debajo de la temperatura ambiente fueron diseñados por él. La segunda cita dice que la habilidad de reducirlo todo a leyes fundamentales simples no implica que a partir de ellas se pueda reconstruir el universo con la misma destreza. El autor de esta cita es Philip Warren Anderson, que es uno de los grandes físicos teóricos de nuestros tiempos, ganador del premio Nobel, y él diseñó de hecho uno de los mecanismos eh, que usó Higgs para desarrollar el mecanismo de Higgs en el modelo estándar. Sin embargo, Anderson era un gran crítico de la física de las partículas porque él decía que la mayoría del universo eh, es descrito en términos de comportamiento colectivo, que no se puede describir la mayoría de las cosas que pasan en el universo analizando el comportamiento simple de partículas aisladas. La superconductividad, de hecho, es un fenómeno que tiene como base fundamental el comportamiento colectivo de los electrones. Y Philip Warren Anderson fue uno de los pioneros en este campo. Eh, Solo como paréntesis, Anderson acaba de morir el 29 de marzo de este año. Ok, entonces comencemos un poco hablando sobre qué es superconductividad. Bueno, superconductividad es un montón de cosas. Superconductividad es el fenómeno que caracteriza materiales que tienen propiedades electromagnéticas extraordinarias. Se ha dicho que es una danza sincronizada de electrones. Se usa también la imagen de un superfluido de partículas cargadas para describirlo. De un modo más técnico, hay quienes dicen que es un condensado bosónico de fermiones apareados. Es un estado cuántico macroscópico. Esto es una rareza en la física, es un estado en el que podemos ver las propiedades cuánticas con nuestros ojos desnudos, em, sin necesidad de acudir a propiedades microscópicas o deducir propiedades microscópicas a partir de comportamientos atípicos, pero que no son tan extraordinarios como los efectos cuánticos en sí. Por último, la superconductividad es también un misterio a la espera de un premio Nobel. Esto es en referencia a la superconductividad de alta temperatura, cuyo mecanismo subyacente, es decir, el mecanismo base, aún no se ha podido explicar. Los superconductores de alta temperatura fueron descubiertos en 1986 y llevamos 34 años intentando desarrollar una teoría que los explique a partir de el conjunto de electrones que los conforman y las propiedades de la red cristalina del material que los contiene. Ahora, a modo de ilustración, a mí me gustaría ilustrar el primer punto y el penúltimo con ciertas imágenes que nos van a dar una cierta noción de eh, qué tan extraordinario es el comportamiento de los superconductores y por qué es que decimos que es un estado cuántico que es visible a nivel macroscópico con los ojos desnudos.
En este video vamos a ver cómo un material superconductor se mantiene fijado en el espacio sin estar en contacto con nada. Vean que está flotando sobre un sistema de imanes. Noten que esto es muy diferente a la repulsión que hay entre imanes, de hecho se puede invertir y la distancia se mantiene. Esto es lo que se conoce como fijamiento cuántico. Aquí vemos otro ejemplo en el que parece que el conductor está colgando de una cuerda, sin embargo está nada más manteniéndose a una distancia de un imán. Acá estamos viendo cómo el superconductor también es guiado por el campo magnético de este anillo magnético. Y en esta escena estamos viendo el material superconductor sobre una pista de imanes. Vean que se puede desviar y él mantiene su orientación con respecto a los imanes porque él fija su posición de acuerdo a las líneas de campo que los imanes generan. Acá también vemos el material superconductor flotando debido al campo magnético de un imán. Vean la estabilidad de esta levitación, esto es levitación cuántica, y es una de las pocas instancias en que podemos ver un fenómeno puramente cuántico manifestándose a un nivel tan grande, macroscópico. Ven que en la pista magnética incluso el material se puede poner a circular hacia abajo. Okay. Ok, ¿qué es lo primero que necesitamos entender para entender la superconductividad? Bueno, como el fenómeno es hallado fundamentalmente dentro de los materiales sólidos, necesitamos entender a qué nos referimos con el concepto de cristal. Todos los materiales sólidos se pueden analizar en términos de la periodicidad de los átomos que los conforman. Esta red periódica de átomos es lo que se conoce como cristales. Debemos también entender el comportamiento de los electrones dentro de los materiales, dentro de un cristal. Vamos a ver que los electrones, cuando están dentro de un cristal, ellos se desprenden de sus átomos madre y se pueden mover dentro del material como si estuvieran dentro de una caja. A partir de ese movimiento vamos a hablar un poco de la conducción y vamos a hablar de cómo se produce y qué efectos tiene el magnetismo en estos sistemas. Similarmente necesitamos entender qué son los estados cuánticos de los electrones en potenciales periódicos. Esto viene de también el concepto de cristal. Como un cristal es un arreglo periódico de átomos, sus efectos sobre los electrones se pueden representar en la forma de un potencial. Ahora, en este punto ya vamos a introducir ciertas herramientas cuánticas en las que la interacción de los electrones con los cristales va a estar basada en el concepto de estados cuánticos, donde los electrones son descritos por funciones de onda. Y similarmente, el estado superconductor es un estado termodinámico. Los estados termodinámicos están basados en el concepto de energía libre, debido a que tienen lugar gracias al hecho de que la energía libre que los caracteriza se minimiza al aparecer el fenómeno, es decir, al aparecer la fase conductora, la fase superconductora en este caso. Antes de comenzar, hablemos un poco de la historia de la superconductividad. La superconductividad fue descubierta por el físico que aparece nombrado en esta foto, Kamerlingh Onnes, un físico holandés que la descubrió por primera vez en su laboratorio en 1908, publicó el resultado en 1911. Kamerlingh Onnes fue uno de los pioneros de la física a bajas temperaturas. De hecho, él competía con Dewar para ser el primero en condensar el helio. Fue el primero en generar helio líquido dentro de un recipiente. Por este logro y también por el descubrimiento de la superconductividad, Onnes recibió el Premio Nobel de la Física. Si bien él no es muy famoso, en su tiempo era parte de las grandes ligas de la física. En esta foto está en la conferencia de Slovai y vean por quiénes está rodeado. Está rodeado por Ernest Rutherford,
Einstein, Marie Curie y Henri Poincaré. Lo más importante que nos atañe saber sobre Ones es su gran descubrimiento de que a bajas temperaturas algo pasaba, algo extraordinario pasaba con la resistencia de los materiales. Aquí en esta foto es tal vez más importante que la anterior. Aquí está el primer instrumento en el que se pudo condensar helio y que permitió estudiar materiales a temperaturas nunca antes alcanzadas, debido a que la temperatura de ebullición del helio es solo 4.2 Kelvin. También es importante acá su asistente, que fue también uno de los principales expositores de la superconductividad en la época, Gerrit Jan Flim. Ok, una vez que Ones tuvo helio líquido en su laboratorio, él comenzó a explorar, y esto era parte del libreto, a explorar cómo variaba la resistencia de ciertos materiales cuando se bajaba de la temperatura más baja alcanzada hasta entonces, que era la temperatura de nitrógeno líquido. El nitrógeno líquido tiene una temperatura de ebullición de 77 Kelvin. Entonces, para Ones, de 77 a 4 tenía un gran rango para seguir trazando las curvas de cómo decaía la resistencia de los materiales. En esa época se esperaba que la resistencia de los materiales decayera suavemente hasta un valor mínimo límite. Este valor límite correspondía a la presencia de impurezas en los materiales. Entonces, acá lo que estamos viendo es un gráfico de un modelo que el propio Kamerlingh Onnes hizo sobre cómo debería caer la resistencia de un material con la temperatura. Las curvas son rotuladas como platino y oro. La mala suerte de Onnes fue que el platino y el oro son materiales que no presentan superconductividad. Los datos que él recogió calzaban perfectamente con su modelo, hasta que se le ocurrió, debido a que su laboratorio tenía bastante experiencia en la generación de mercurio bastante puro, hacer la prueba con mercurio, porque él desconfiaba de la pureza de los materiales que había usado hasta entonces. Y acá entonces podemos ver el resultado que él obtuvo, que es uno de los gráficos más famosos de la historia de la física. Es el gráfico de resistencia de mercurio contra temperatura. Vean que la caída en la resistencia en este punto, que es aproximadamente 4.2 Kelvin, es asombrosa. Y al ver esto, Onnes lo primero que pensó fue que había algún problema con sus instrumentos, porque estaba totalmente fuera de cualquier escala que él pudiera ajustar con su modelo. Fue así que nació el campo de la superconductividad. Después de repetir el experimento, Onnes se dio cuenta de que estaba viendo algo que era real. Ok, entonces comenzamos en 1911 con Onnes descubriendo una caída abrupta de la resistividad. De hecho, se salía de la escala de todos sus instrumentos, y para todos los efectos la resistencia o resistividad del mercurio tenía que ser considerada cero, nula, fuera de la escala que era posible medir. Conforme Onnes experimentó un poco más, él se dio cuenta que si le aplicaba un campo magnético al mercurio, al subir el campo magnético hasta cierto valor, la resistencia volvía a aparecer. Es decir, el campo magnético de alguna forma hacía que los materiales superconductores perdieran esta propiedad de conductividad perfecta. Pasaron unos 20 años y
dos científicos alemanes se dieron cuenta de que el campo magnético hacía algo mucho más interesante que destruir la superconductividad. Se dieron cuenta que si ellos colocaban un material superconductor en estado normal, que está representado en el esquema por ese cilindro con la letra N, vean que el superconductor está en estado normal siempre y cuando la temperatura sea mayor a la temperatura a la que la resistencia desaparecía, que se llama la temperatura crítica, y a un campo mayor que el campo crítico, es decir, las dos condiciones que destruían eh, el estado superconductor, la resistividad nula. Una vez que ellos, manteniendo el material dentro del campo, o bajaban la temperatura por debajo de la temperatura crítica, o bajaban el campo debajo del campo crítico, manteniendo la temperatura también apropiada, se dieron cuenta que dentro del material superconductor el campo magnético era excluido. Es decir, el material superconductor expulsa las líneas de campo de su interior, y esto es una propiedad muy importante. De hecho, algunos la consideran más fundamental que la propiedad de resistencia cero. Y esto es básicamente, por definición, lo que se conoce como un diamagneto perfecto. Entonces, un superconductor no es solo un conductor perfecto, sino que también es un superdiamagneto. Unos 35 años después del descubrimiento de este efecto de expulsión de campo, que se conoce como el efecto Meissner, se logró explicar por primera vez, a partir de los detalles microscópicos de la interacción de los electrones y las redes cristalinas de los materiales, se logró explicar y desarrollar una teoría que predijera las propiedades superconductoras. Estos fueron más de 30 años en los que muchos físicos de la época, incluyendo Einstein, Heisenberg y Richard Feynman, intentaron aportar una explicación, intentaron descifrar el mecanismo microscópico en el que la superconductividad se enraizaba, y fallaron. Ok, esta teoría es sumamente famosa, se llama la teoría BCS por las iniciales de los apellidos de sus autores, y se usa hasta hoy en día en varios aspectos de física de partículas y cosmología. Por último, tal vez uno de los hallazgos más importantes fue hecho por el ruso Abrikosov, Alex Abrikosov, que él descubrió, bueno, logró describir en realidad algo que ya se había descubierto, que era que había ciertos tipos de materiales superconductores que no excluían el campo en su totalidad, es decir, dejaban pasar ciertas líneas de campo magnético por su interior. Pero esto era solo en un rango, entre dos campos magnéticos que se conocen como el campo crítico 1 y el campo crítico 2. Ahora, ¿cuántos de estos científicos ganaron el premio Nobel? Bueno, la respuesta es todos ellos. Todos ellos recibieron el premio Nobel por sus descubrimientos, y de hecho, John Bardeen, el de la teoría microscópica, es la única persona en la historia, y probablemente la única persona que jamás va a haber, que ha ganado dos premios Nobel en física. Uno fue por esto y el otro lo había ganado anteriormente por la invención del transistor. Ok, entonces a partir de esta historia de descubrimientos podemos tal vez resumir un poco las propiedades del estado superconductor y especialmente los materiales que lo presentan. La primera es que la resistencia de estos materiales desaparece cuando la temperatura es menor que una cierta temperatura crítica. Acá hay, el signo está invertido. El segundo es que la resistencia vuelve a aparecer si se aplica un campo magnético lo suficientemente fuerte. ¿Qué quiere decir suficientemente fuerte? Bueno, que sea mayor que el campo crítico. Esto es característico de cada material, por cierto.
igual que la temperatura crítica. Luego tenemos que el campo es expulsado del interior de un superconductor, lo que es conocido como el efecto Meissner. También se observa que el calor específico salta cuando la temperatura es igual a la temperatura crítica. Esto se entiende mejor viendo el gráfico de la derecha, donde, por ejemplo, si comenzamos de derecha a izquierda, vemos que la temperatura se va reduciendo y en el momento en que pasa por la temperatura crítica del material, el calor específico tiene un pico, es decir, el calor específico se dispara un poco. Esto es característico de un cambio de fase, de hecho, termodinámico. También existen materiales superconductores en que el campo no es completamente expulsado, y también dentro de un estado superconductor se encuentran estados cuánticos localizados. Esta localización de los estados se conoce como fijamiento cuántico. Vamos a ver de qué se trata eso. Entonces, para entender todos estos fenómenos necesitamos usar muchas herramientas de la física. Por ejemplo, para entender que la resistencia desaparece necesitamos usar las herramientas de la electrodinámica y la teoría cinética de gases. Eso va a ser nuestro primer approach para entender ese aspecto. Ahora, que esto pase por debajo de la temperatura crítica es un hecho totalmente termodinámico, así como lo es que la resistencia vuelva a aparecer con el campo y que el campo sea expulsado del interior. El calor específico es claramente un fenómeno termodinámico y el hecho de que el campo no sea totalmente expulsado debido a estados cuánticos localizados solo se puede entender con las herramientas de la mecánica cuántica. Entonces vean que como mínimo necesitamos dominar 4 áreas de la física o conceptos y métodos fundamentales de 4 áreas de la física para entender este fenómeno. Ok, ahora un par de detalles más. El primero es que si bien Ones encontró la superconductividad en el mercurio, luego él se dio cuenta que también el plomo presentaba esa propiedad. Hasta hoy en día se han encontrado más de 60 elementos que en estado sólido presentan superconductividad, como es resaltado en esta tabla. Los que se presentan en azul son elementos que solo se vuelven superconductores si se les aplica una presión muy alta. Ahora, el hecho de que al aplicar presión alta se pueda conseguir el estado superconductor, eso sí, siempre con temperaturas bajas, nos indica que la estructura del material tiene algo que ver con el fenómeno. No solo los electrones que transportan la carga durante la conducción, sino también la red de fondo que los alberga, la red de átomos. En este caso serían iones porque perdieron electrones. Esto es muy importante para entender lo que es la superconductividad y de hecho nos lleva al último hecho experimental que nos da características eh, básicas de la fenomenología de los superconductores, y es lo que se conoce como el efecto isótopo. Durante los primeros estudios de los materiales superconductores participaron, de hecho, muchos de los mejores físicos de la época. Uno de ellos fue un ruso de nombre Shubnikov. Él era experto en crecer cristales con cualquier tipo de átomo y él demostró que la temperatura crítica depende de la masa iónica cuando se trata de isótopos del mismo elemento. Es decir, podemos tener un sólido, por ejemplo, conformado por átomos como los de la izquierda, que tienen cierta masa, o podemos tener un sólido formado por átomos con una masa un poco mayor al agregar neutrones. Si el sólido, el átomo que conforma el sólido es más pesado,
su temperatura crítica disminuye, es decir, es más difícil hacerlo superconductor. Cuanto más pesado es el átomo que conforma la red, más difícil es hacer que el material se haga superconductor. Esto indica claramente que los núcleos, no solo los electrones, sino los núcleos de los átomos que conforman el material juegan un papel muy importante en el fenómeno de superconductividad. Ok, comencemos a construir las bases electrodinámicas necesarias para entender el problema, especialmente las bases que nos van a permitir tener una noción de por qué es que se da, por ejemplo, la levitación cuántica. ¿Okay? Entonces, para esto necesitamos primero retomar el concepto de fuerza de Lorentz. Recordemos que la fuerza de Lorentz es igual a esa expresión que se muestra y depende del valor del campo eléctrico y del campo magnético en cierto punto donde hay una carga que se mueve con cierta velocidad v. Concentrémonos por ahora en la parte del campo eléctrico. Recordemos que el campo eléctrico es un campo conservativo que puede ser calculado a partir de menos el gradiente de alguna función escalar, un potencial. En una dimensión, esto se vería más o menos de esta forma. Y ahora tratemos de usar esta ecuación para explorar una situación bastante simple. Será la situación en que la carga se mueva a través de cierta trayectoria en línea recta L, después de aplicar yo un campo eléctrico uniforme en el espacio, es decir, que tenga el mismo valor en todos los puntos de esa trayectoria. Entonces tenemos que si la carga se mueve desde el inicio hasta el final de esa trayectoria, yo puedo tomar la ecuación mostrada anteriormente a la izquierda y plantear las siguientes integrales. Yo puedo querer resolver esa ecuación diferencial integrando a la derecha el producto del campo eléctrico y la trayectoria, y a la izquierda simplemente lo que voy a tener es la diferencia entre el potencial eléctrico. Eso me produce el siguiente resultado, donde al lado derecho del igual lo que tenemos es básicamente lo que conocemos como voltaje. Vean que voltaje es una resta del potencial en el punto inicial y el potencial eléctrico en el punto final. Entonces, para muchas de las situaciones que vamos a tratar más adelante, vamos a entender el voltaje como el producto del campo eléctrico y la distancia recorrida. Ok, a partir de esto ahora, en lugar de tener una sola partícula con carga, supongamos que tenemos muchas en esta sección de cable conductor que se esquematiza a la derecha. En general, si no hay ningún campo eléctrico aplicado, los electrones dentro de un material se van a mover en direcciones aleatorias, como muestra la figura. Vean que por ser aleatorias las direcciones del movimiento, si yo promedio la velocidad promedio de todos los electrones ahí dentro va a ser 0. Por lo tanto, la corriente que depende del transporte de electrones a través de cierta superficie A va a ser 0 también, es decir, la misma cantidad de electrones que atraviesen esa superficie hacia la derecha lo van a hacer en dirección hacia la izquierda. Ahora imaginemos una situación distinta, imaginemos que aplicamos un campo externo uniforme a ese segmento de conductor. En este caso, debido a la fuerza de Lorentz, eventualmente los electrones van a adquirir una velocidad en promedio hacia la derecha. Entonces, yo lo que voy a asumir es que esta velocidad, bueno, primero la voy a nombrar, se llama la velocidad de deriva, v sub d, y voy a asumir que esta es la velocidad que lleva cada uno de los electrones. Esa es una forma analítica correcta de tratar este problema. Cada uno de los electrones se mueve con una velocidad vd, con la velocidad media del conjunto. Entonces, ¿cuál sería la corriente
que se produciría en esta situación? Bueno, imaginemos que dejamos que los electrones se muevan y los observamos por cierto periodo de tiempo. Si nos concentramos en la cara derecha del cilindro, lo que nosotros necesitamos para determinar la corriente eléctrica es saber cuántas cargas atravesaron esa superficie por unidad de tiempo. Entonces, imaginariamente podemos trazar un volumen con cierta altura L. Ahora, ¿cuál es el valor de esa altura L? Bueno, esa altura va a ser simplemente la distancia recorrida por los electrones a partir del primero que la cruzó. Es decir, va a ser la velocidad de deriva multiplicada por el tiempo. Ahora, la pregunta sería, ¿cuánta carga hay dentro de ese volumen? ¿Cuál es la cantidad de carga que pasó a través de la superficie en cuestión? Entonces, para eso la podemos definir como densidad de carga multiplicada por el volumen. Es decir, la carga por unidad de volumen por este volumen de altura L. En un material conductor, la densidad de carga no cambia, incluso cuando la corriente está fluyendo, como vimos ahora. Una vez que unos electrones, una cantidad de electrones deja cierto volumen, otra cantidad igual los reemplaza. ¿Okay? Entonces la cantidad de carga es propia del material, la densidad de carga. Ahora, el volumen que esos electrones que pasaron a través de la superficie ocupan no es difícil de calcular. Vean que yo puedo escribir en lugar de volumen la velocidad de deriva por el tiempo, o sea la longitud, por el área basal. Ok, ahora imaginemos que los observamos por un periodo muy pequeño de tiempo, de forma que una cantidad muy pequeña de carga fue la que atravesó esa superficie. Obtenemos esa expresión donde yo puedo jugar con el álgebra y reescribirla de esta forma. Ahora vean que el lado izquierdo del igual es la definición de densidad de corriente. Es carga por unidad de tiempo por unidad de área. De forma que yo puedo decir que la densidad de corriente es igual a la densidad de carga multiplicada por la velocidad de deriva. Recordemos que la densidad de corriente era el producto de la densidad de carga y la velocidad de deriva. Entonces sabemos cómo calcular la densidad de carga, de hecho, para casi cualquier material. ¿Qué hacemos con la velocidad de deriva? Bueno, eso recordemos de la fuerza de Lorentz, esto depende de la aceleración que se le imprime a los electrones. Es decir, aplicamos un campo, ese campo acelera a los electrones y los electrones establecen una velocidad de deriva. Entonces depende del campo, o sea, depende del voltaje, cuánta corriente se produce, aparte de cuántos portadores de carga hay ahí. Ok, ahora hablemos un poco de las propiedades de los campos magnéticos al producirse corrientes en los materiales. Esto es muy importante también para los superconductores porque una de las propiedades principales es que conducen corriente sin resistencia, y toda corriente circulante carga consigo un campo magnético, ¿cierto? Entonces comencemos recordando que, por ejemplo, si yo tengo este aro de material conductor y establezco en él una corriente I, inmediatamente aparece en el espacio alrededor de él un campo magnético. ¿Okay? Hay una forma de determinar ese campo magnético que es aplicando la ley de Biot-Savart, integrando esa ecuación de ahí. Y también existe una forma de calcular el campo magnético a través de un campo vectorial que conocemos como el potencial vectorial magnético, como lo muestra la expresión. Ahora, una propiedad importante de estas espiras con corriente es que pueden ser caracterizadas por lo que conocemos como el momento magnético, y eso es tal vez de mayor importancia que
la ley de Biot-Savart, por ejemplo, para los análisis de un material superconductor. Entonces, para un circuito simple como este, el momento magnético está dado simplemente por el producto de la corriente y el vector A, que es el área de la espira. Recuerden que el área es representada por un vector perpendicular al plano donde está la espira. Para una situación más compleja, tenemos también una ecuación un poco compleja para calcular el momento magnético, donde el vector R' es simplemente el vector que une el origen del sistema coordenado, donde sea que lo coloquemos, con cualquier punto donde haya cierta densidad de corriente. En el caso de la espira sería unir el origen con la circunferencia de la espira. Ven que en cualquier punto externo, si no hay corriente, entonces el segundo término de la integral se hace cero y el aporte de esa sección del espacio, el momento magnético, es cero. Lo importante del momento magnético es que a partir de él se puede calcular el campo. Vean esa última expresión en donde nos dice que el potencial vector magnético se puede calcular a partir del momento magnético y el vector posición. Este vector posición R se mide a partir de la estructura que tiene el momento magnético M. Es decir, este campo se calcula para circuitos o espiras de corriente que estén un poco lejos, cuyo radio sea pequeño en comparación con la distancia a la que estamos midiendo el campo. Otra cosa importante es que el momento magnético de un circuito de corriente interactúa con el campo magnético que haya, no el generado por él mismo, sino cualquier otro campo que yo le aplique externamente. Es decir, si yo acerco a esa espira un imán y las líneas de campo no son paralelas al momento magnético, la espira va a experimentar un torque que va a hacer que su momento magnético se alinee con el campo. Entonces recordemos muy bien eso sobre el campo magnético y el momento magnético. Basados en el concepto de momento magnético, podemos discutir ahora entonces lo que es la magnetización dentro de un material. Las primeras explicaciones de la magnetización las formuló Ampère y él hizo un esquema más o menos como el que se muestra aquí a la derecha. En el esquema estamos viendo el interior de un material que tiene esa forma irregular. Y Ampère lo que dijo es que internamente los átomos que componen el material, cada uno de ellos transporta una corriente atómica o corriente de magnetización. Entonces cada uno de esos átomos podría o no tener cierto momento magnético asociado. Ahora, vean que en el esquema hay una flecha que dibuja la dirección de una cierta corriente I. Esa corriente es diferente de una corriente de transporte debido a que es un transporte de cargas microscópico. Es decir, esa corriente es la combinación del pequeño movimiento que tienen todos los electrones en el borde de la órbita de sus átomos correspondientes. De hecho, observemos los dos esquemas de átomos con corriente de arriba del dibujo. Vean que el primer átomo y el segundo átomo se tocan con corrientes que van en sentido opuesto. Eso quiere decir que la corriente combinada de esos dos átomos es cero en esa región. Es decir, en un esquema como este, si todos los átomos cargan la misma corriente, la única corriente neta que se puede
producir en el material es la corriente que está en los bordes, debido a las órbitas de los electrones en los átomos de los bordes. Ok, entonces veamos las ecuaciones de la izquierda. Tenemos la magnetización, que se define como el límite cuando el volumen tiende a cero de la suma de los momentos magnéticos individuales de cada uno de esos átomos dividida entre el volumen total. Hacemos que el volumen tienda a cero para que m sea una función puntual. Si m está asociada a un volumen infinitesimal, eso quiere decir que está asociada a un punto del espacio. Entonces vean que m es un campo vectorial que describe los momentos magnéticos netos dentro de algún material que queramos analizar. Usando las ecuaciones que vimos anteriormente, donde escribíamos el potencial vector magnético en función del momento magnético, podemos escribir de hecho el campo magnético generado en cualquier punto a partir de cierto material con magnetización. Entonces vean que acá tenemos dos términos. El primer término corresponde al campo magnético que produce el material fuera de su interior debido a la magnetización. El segundo término, vean que solo es diferente de cero si la magnetización en el punto R es diferente de cero, lo cual quiere decir que ese segundo término solo aparece dentro del material. Vean también que si vemos el primer término del lado derecho de la ecuación, vemos que hay dentro de la integral un factor que es la magnetización en cierto punto dentro del material multiplicada por el vector n. Ese vector n es el vector normal a la superficie. Por lo tanto, los puntos en los que la magnetización sea paralela a la superficie, para esos puntos, ese producto va a ser cero. Ahora, si ignoramos la superficie, las partes de la superficie en las que la magnetización es perpendicular, podemos ver que el campo magnético se puede expresar únicamente como la magnetización multiplicada por mu sub 0, que es la permeabilidad del vacío. Entonces, lo que tenemos es que el campo de magnetización M es una especie de campo magnético si lo multiplicamos por la constante apropiada. Ok, entonces, ahora hablemos del campo dentro de un material que tiene magnetización. El esquema a la derecha lo que expresa son los momentos magnéticos del material que están alineados. Recuerden que un torque se aplica a cada momento magnético que no esté alineado, con un campo magnético externo que escribimos como BAP, campo aplicado. Ok, comencemos con la primera ecuación. La primera ecuación nos dice tal vez lo difícil que es describir el campo magnético dentro de un material con magnetización, porque el campo magnético total sería la superposición del campo magnético aplicado, el campo magnético debido a la magnetización del material y el campo magnético en ese punto producido por la magnetización de todas las regiones que lo rodean. Esto también se complica si tomamos en cuenta que por lo general la magnetización M es función del campo aplicado, es decir, conforme nosotros aplicamos un campo, el material se va magnetizando. Para dividir un poco y simplificar esta expresión, se introduce el campo que conocemos como H. Nosotros lo vamos a llamar de H, a veces en algunos libros les llaman a este campo magnético y a este densidad de flujo. La nomenclatura del curso va a ser, esto es el campo magnético,
y esto es simplemente el campo H, que es una especie de campo magnético. Entonces, la utilidad del campo H es que separa las contribuciones que se superponen para construir el campo magnético total. Entonces, según esta ecuación, el campo H es toda la parte del campo que esté dentro del material que venga de fuentes externas. Es decir, es un campo ajeno al campo magnético producido por la magnetización. Y el segundo término es simplemente el campo este, producido por la magnetización. Podemos despejar el campo H y ver que el campo H dentro de un material, quiero enfatizar esto, que estas ecuaciones son útiles dentro de un material. El campo dentro de un material, el campo H, es igual a la diferencia entre el campo B, el campo total, y el campo debido a la magnetización, M. Muchas veces hay materiales que se conocen como medios lineales en los que la magnetización es proporcional al campo aplicado. Es decir, si yo duplico el campo aplicado, se duplica la magnetización del material, etc. Estos materiales son útiles y describen los fenómenos de paramagnetismo y diamagnetismo. Ahora, es importante también considerar que en toda región del espacio donde hay un campo magnético hay energía almacenada. Entonces recordemos la espira, que si lleva una corriente genera un campo en el espacio. Bueno, al establecer esta corriente nosotros lo que hicimos fue transferir energía a las regiones del espacio donde hay campo. En el espacio el campo es proporcional al campo aplicado. Es decir, básicamente los dos campos son eh, equivalentes solo diferenciándose por un coeficiente, que en este caso es la permeabilidad del vacío. Ok, entonces la expresión para calcular la energía magnética basados en la energía que lleva establecer las corrientes es esta que se muestra acá. Entonces la energía en alguna región con campo está dada por la integral del producto de J y el potencial magnético vector. Entonces básicamente hay alguna interacción entre el campo y la corriente que se está estableciendo que hace que para efectos nuestros sea más difícil establecer esa corriente, y esta energía que nosotros invertimos en establecerla es la energía que se almacena en el campo. Ok, podemos convertir esa expresión usando el álgebra apropiada en esta otra. Y si nos fijamos en esa integral, esta es una integral de volumen que nos está dando energía. Por lo tanto, si metiéramos el 1/2 dentro de la integral, tendríamos que algo por volumen igual a energía. Bueno, ese algo es igual a la densidad de energía. Entonces la densidad de energía que se expresa con la U minúscula es igual a 1/2 por la permeabilidad por H al cuadrado, o similarmente por B al cuadrado. Ahora, la permitividad, quiero decir, la permeabilidad mu, está relacionada con la constante de proporcionalidad que vimos anteriormente entre el H y la magnetización, que se llama la susceptibilidad. La susceptibilidad magnética es muy importante porque nos dicen qué tan fácil es magnetizar un material. Es la pendiente de esa relación M igual a chi por H. Ok, ¿qué pasa si el material no es lineal? Bueno, si el material no es lineal, entonces la constante de proporcionalidad entre M y H se convierte en una función de H. Entonces, al combinar yo esa función con H, me da una expresión que en general no tiene por qué ser lineal. Para ver qué pasa con un material no lineal, tomemos por ejemplo este esquema en donde
lo que tenemos dentro es una serie de momentos magnéticos aleatoriamente ordenados. De hecho, en ese caso, la magnetización promedio, que es la ecuación que se muestra acá a la izquierda, sería cero. A partir de este punto, yo voy a empezar a hablar, a menos que haga la aclaración de magnetización de un material, ignorando el hecho de que la magnetización es una función puntual, quiero decir, dentro de cada punto del material podría tener un valor diferente. Yo voy a usar la magnetización promedio, sumar el valor de la magnetización en todo el material y sacar el promedio. Entonces, el esquema acá de la derecha puede representar, por ejemplo, un pedazo de material magnético como el hierro. Entonces tenemos que este material no es lineal, ¿por qué? Porque yo tengo un campo aplicado y la magnetización es cero. Ahora, si yo aumento la intensidad del campo, voy a lograr que algunos de los momentos magnéticos experimenten ese torque y les sea más conveniente eh, invertir su dirección. Entonces vean que los momentos rojos se invirtieron y la magnetización total subió. Es 8 veces el momento magnético de cada uno de los átomos dividido entre V. Ahora, si yo aumento un poco más el campo magnético, algunos nuevos momentos se invierten y la magnetización sigue aumentando hasta el punto en que yo alcance un campo en el que todos los momentos estén alineados con el campo. En ese punto la magnetización alcanzaría, eh, para efectos de la mayoría de los materiales magnéticos, un máximo. Se conoce como el valor de saturación de la magnetización. Ahora, ¿cómo se ve esto en una curva real de un material magnético como níquel? Bueno, de hecho esta es una curva real medida de una película de níquel, donde vemos que la magnetización es una función del campo y es una función no lineal. Entonces, supongamos que comenzamos a analizar este gráfico desde acá, desde la derecha. Bueno, en este punto la magnetización, como se puede ver, alcanzó su valor máximo y hay un cierto campo aplicado. La magnetización es positiva, el campo es positivo, podemos considerar que están aplicados en el eje Z, por ejemplo, del material. Entonces ambos son paralelos. Ahora, conforme yo empiezo a disminuir el valor del campo, la magnetización no cambia. ¿Por qué no cambia? Bueno, pues porque para yo invertir los momentos necesito más bien un campo en dirección opuesta. Entonces la magnetización comienza a cambiar perceptiblemente hasta que yo cruzo acá el cero en la escala, en el eje del campo magnético aplicado. Una vez que cruzo el cero, vean que la magnetización empieza a caer y eso corresponde a los momentos magnéticos individuales de los componentes invirtiéndose. Conforme el campo se hace más negativo, más momentos se van invirtiendo hasta que llega un valor de saturación y similarmente cuando me devuelvo por campos negativos, disculpen, por campos negativos hacia campos positivos. Ok, eso es en lo que concierne a magnetización, campos magnéticos y energía en el campo magnético. Ahora, para cerrar la clase, yo solo quiero repasar un poco los conceptos básicos que describen las ecuaciones de Maxwell. Las ecuaciones de Maxwell nos dicen básicamente cuáles son los campos en cualquier región del espacio con ciertas características. De hecho, las ecuaciones de Maxwell son a partir de funciones vectoriales puntuales como lo son B y E, y tienen que ser obedecidas en cualquier punto donde haya campos eléctricos o campos magnéticos. Son universales y siempre válidas. Entonces a la izquierda vemos las ecuaciones de Maxwell en el vacío, donde no hay magnetización. Si hubiese magnetización, es decir, si estuviéramos dentro de un medio, las ecuaciones toman la forma mostrada a la derecha. Concentrémonos en las ecuaciones dentro de un medio.
Cada una de estas ecuaciones tiene su equivalente integral, que hace que sean más fáciles de ilustrar para tener una noción un poco más intuitiva. Entonces, las que nos van a interesar más que todo son las que tienen que ver con el campo, el rotacional del campo H y el rotacional del campo eléctrico. Ok, entonces, sobre la primera ecuación de interés, recordemos cómo tratar esa ecuación. Recordemos que, por ejemplo, si este esquema representa un cable que transporta una cierta corriente y en dirección saliendo del plano de la pantalla, entonces yo puedo definir alguna ruta donde yo pueda integrar el producto de h y el diferencial de trayectoria asociado a esa ruta. La ecuación lo que nos dice es, de hecho esta es la ley de Ampère, lo que nos dice es que la corriente que atraviese la superficie definida por esa ruta, es decir, esta ruta de integración define un disco que está siendo atravesado por esta corriente I. La corriente que esté encerrada por los bordes de ese disco es igual a la integral de trayectoria del producto de H y de L. ¿Ok? Entonces podemos saber, si hay simetría, cuál es el campo magnético alrededor de cierto material que transporta corriente en cierta dirección. La segunda ecuación que quiero enfatizar es la ley de Faraday. La ley de Faraday es una situación similar, pero vista desde arriba. Es decir, este cable podría ser representado por la línea del mismo color en este esquema. Es una espira de corriente y a través de él pasan líneas de campo, que en este caso yo las elegí saliendo del plano de la pantalla. Entonces, lo que nos dice este esquema es que si yo escojo una ruta para integrar el campo, vean muy bien que el lado izquierdo de esta ecuación es exactamente la integral que hicimos para calcular el voltaje, ¿cierto? Es decir, si aquí hay un campo, tenemos un voltaje y por lo tanto debería aparecer una corriente. Bueno, esa corriente que es producida por la fuerza que ejerce el campo, va a ser igual a esta integral de acá. Ahora, esta integral, si yo reconozco que el área del circuito no varía, puedo sacar la derivada respecto al tiempo de la integral y obtener una integral de superficie de B punto de A. Bueno, B punto de A, el producto del campo magnético con el área, es igual al flujo magnético. Entonces la integral de B y de A, ese producto, es el flujo magnético, y si yo había sacado la derivación, entonces yo puedo decir que el voltaje que se produce en este circuito es igual a la tasa de cambio temporal del flujo magnético que atraviesa su interior. Esto es muy importante, de hecho, en materiales superconductores también, si queremos, por ejemplo, calcular el tiempo de decaimiento de corrientes. Y así fue como se midieron por primera vez con precisiones muy altas el hecho de que la resistencia en un material superconductor es cero. Vamos a ver en la próxima clase cómo hacer esto, porque este voltaje inducido acá está relacionado con una propiedad de una espira que se conoce como la inductancia, que vamos a repasar más adelante. Por ahora, el material adicional que voy a adjuntar va a estar especificado en el entorno. Les recomiendo que lo revisen. Nos vemos la próxima clase.